Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. La saga Call of Duty, lo digo de manera muy clara, tiene que morir. Buenas. A veces los deseos se hacen realidad. Disculpadme si el sonido del vídeo de hoy es un poco regular y empiezan a meterse ruidos raros por aquí precisamente porque están haciendo obras de aquí al lado, como siempre. No sé, es como una especie de obra eterna que jamás en la vida se va a acabar. Y bueno, pues en la medida de lo posible intentaré que no suene demasiado molesto. Ok, pero bueno, Call of Duty. ¿Qué está pasando con Call of Duty? Pues que las cosas no están saliendo nada bien. Se están cumpliendo muchos de los temores que yo os traje al canal antes de que se lanzara el videojuego, que hemos comentado durante varios directos y también durante varios vídeos. La saga empieza a flojear, sobre todo cuando metes competencia por medio. Y el año que viene las cosas no es que vayan a estar más fáciles precisamente. Lo vamos a comentar todo en este vídeo, más allá de alguna que otra noticia de última hora que pueda, digamos, acuñar por aquí, pero principalmente este es el tema de base. En primer lugar, ¿qué es lo que está pasando? Pues a ver, vamos en orden cronológico. Normalmente Activision, cuando saca un nuevo Call of Duty al mercado, suele compartir los datos de jugadores activos, de cuántas batallas ha habido, cosas un poco de ese estilo. Realmente nunca comparte lo que son las cifras de ventas. Eso hace ya demasiados años que no sabemos absolutamente nada. Entendemos que vende mucho precisamente porque están las grandes listas como siempre. Pero la cuestión es que este año no se ha compartido absolutamente nada. Ni horas de juego, jugadores activos, absolutamente nada. Repito. Y bueno, pues en las últimas horas han salido declaraciones oficiales por parte de la propia Activision y han comentado lo siguiente. Sabemos que, para algunos de ustedes, la franquicia no ha cumplido plenamente sus expectativas. Para ser claros, sabemos lo que esperan y les aseguramos que lo cumpliremos e incluso superaremos esas expectativas a medida que avancemos. Hemos estado desarrollando la nueva era de Call of Duty que les ofrecerá justo lo que buscan, junto a algunas sorpresas que impulsarán la franquicia y el género. Esperemos darles la bienvenida, escucharlos y avanzar juntos. Esa es la primera parte del comunicado. Luego hay una segunda parte que es un poco más escueta, que bueno, hablan sobre el futuro de la franquicia y cosas por el estilo, pero dejan un punto muy claro que seguramente muchos lo estaban pidiendo. Ya no haremos lanzamientos consecutivos de Modern Warfare o juegos de Black Ops. Las razones son muchas, pero la principal es asegurarnos de ofrecer una experiencia absolutamente única cada año. Hasta aquí pues lo que son las declaraciones interesantes de leer, pero básicamente Activision medio se está disculpando por el producto lanzado al mercado y hablan de revitalizar la franquicia, aunque de eso tengo mis dudas. Precisamente porque en ese comunicado dejan caer otra cosa, el Call of Duty del próximo año. Es decir, no van a abandonar el sacar un Call of Duty cada año. Realmente lo que te están diciendo es que no van a sacar de seguido segundas, terceras, cuartas y quintas partes de videojuegos del año anterior, que básicamente son lo que todos conocemos desde hace años. Te sacamos uno en condiciones y el año siguiente te sacamos una especie de DLC de 80 euros, que es lo que hacen siempre. Todo el contenido reciclado por una parte, alguna cosa por aquí y por allá, aunque el de este año ya ha sido absolutamente vergonzoso. Es decir, yo no daba crédito a la campaña de historia que se han marcado este año. Eso no tiene ninguna clase de sentido. No sabes si estás jugando al Call of Duty o estás jugando a un videojuego de la saga Doom mismamente. Es que es una ida de flapa, que oye, te puedes poner creativo con muchas cosas, pero es que particularmente con esta franquicia yo creo que el rango de tonterías ya fue superado hace mucho tiempo. Y por cierto, si alguien tiene también la tentación de decirme, oye, realmente en ese comunicado no han dicho que hayan vendido poco, a ver, muchacho, lee entre líneas, te hablan de revitalizar la saga.
te hablan de decepciones, básicamente es un comunicado pidiendo disculpas a la comunidad. Estamos viendo que las cifras, los datos de videojuegos más jugados y demás están muy por debajo de prácticamente todos los videojuegos de la saga en los últimos años. Estamos viendo precisamente que la propia Activision no te da datos de jugadores activos cuando lo hace siempre sin falta. De una manera o de otra siempre te acaba poniendo los numeritos, que cada uno ya saque las conclusiones que quiera. Y a ver, esto quiero que vaya por delante, Call of Duty siempre vende mucho. Call of Duty siempre hace un número de ventas especialmente alto. Pero ya saben ustedes cómo funciona la cosa con Activision y más concretamente con esta saga. No te vale con vender mucho, tienes que vender muchísimo. En los últimos tiempos hemos visto casos como por ejemplo el de Call of Duty Vanguard, un título que se situó como el segundo o tercer videojuego más vendido del año 2021, y eso con apenas un mes y medio de lanzamiento, o sea, fue una auténtica barbaridad en ventas. Pues Activision lo consideró un fracaso. ¿Por qué? Porque los datos apuntaban a que ni siquiera había llegado a las 10 millones de copias vendidas, y para Call of Duty los mínimos exigidos habitualmente están casi más en torno a los 15-20 millones, y claro, pues con esas expectativas da igual que vendas mucho, es que tienes que vender una barbaridad. Como así la propia Activision también le hizo al Crash Bandicoot 4, un videojuego que vendió 5 millones de copias en apenas un par de años, y para Activision eso fue poco. Entonces en esta situación estamos. ¿Y por qué se dan estas situaciones? ¿Por qué se dan estos casos? Pues primero de todo, porque a la gente no le gusta que la traten como si fueran inútiles. Primero de todo, sacarme un videojuego bueno de la saga y al año siguiente sacarme un estercolero de contenido secundario reciclado para que se lo coman y paguen otros 80 pavos, pues como que no hace demasiada gracia. La gente se harta, pero ¿saben ustedes cuál es el elemento que faltaba en esta ecuación? Competencia, alternativa. El usuario de Call of Duty podía estar cansado, pero claro, no se encontraba nada a esos niveles de producción ni con ese estilo. Y de repente aparece Battlefield 6. De repente aparece un videojuego que lleva 2 meses en el mercado y que a día de hoy, con 2 meses en el mercado, tiene más jugadores activos en múltiples plataformas que el Call of Duty con medio mes. Y sumando 3 videojuegos en una misma lanzadera, que por cierto, otra cagada como una catedral, es que básicamente eso es un atropello de juegos ahí que se nota que es un reciclado entre una cosa y otra. Es absolutamente lamentable cómo vienen tratando al usuario de la propia saga en los últimos años. Y bueno, luego de eso, ya sabéis que también está por ahí el caso del Ark Riders, un videojuego que como tal, pues no es esencialmente un título del mismo estilo, se trata de un juego de extracción y tal, pero bueno, también hay que decir que aquí se engloban muchos usuarios a los que les gustan los juegos de acción en primera persona, y hombre, pues por este lado, cabe decir que Call of Duty pues también ha perdido usuarios, hay muchos que se han metido en este videojuego, aunque repito, sea completamente distinto en cuanto a concepto. Y a futuro pues esto no va a parar de suceder, porque la saga Battlefield parece que se ha revitalizado, quizá no habrá un juego para el próximo año, pero es que 2026 tiene un problema de cara a las últimas fechas, se llama GTA 6. Y a partir de ahí pues Activision va a tener que hacer encaje de bolillos para no coincidir demasiado pronto en el tiempo, porque aquí hay comunidades, sobre todo el factor casual, que se va a encontrar en una situación bastante obvia. Aquí es donde más de uno me dirá la frase recurrente y típica: ¿qué tiene que ver GTA con Call of Duty? ¿Por qué dices que GTA le va a restar a Call of Duty? Mirad, GTA le va a restar a cualquier videojuego que se lance una semana antes o 2 o 3 semanas después. Eso es así, nadie quiere cruzarse con GTA, aunque sean videojuegos diametralmente opuestos. ¿Por qué? Porque te abarca un aparato mediático tan bestia, va a estar en boca de todo el mundo y nadie va a hablar de tu videojuego, absolutamente nadie, con lo cual vas a vender menos. Eso yo creo que tiene que ir por delante. Claro, algunos piensan, pero Call of Duty es un videojuego muy grande. Sí, venderá más que videojuegos independientes y venderá más que, por ejemplo, cualquier videojuego de estos que te sale a lo largo de un año que son de un perfil mediano. Vale, más que eso te va a vender, pero es que incido, Call of Duty necesita vender muchísimo. ¿Y dónde tiene el nicho de público Call of Duty? En el público casual, sí, en el público que generalmente no está muy metido dentro del mundo de los videojuegos, que juega mucho, pero son partidas casi siempre dedicadas a 3 o 4 títulos. ¿Cuáles son esos títulos mágicos? El propio Call of Duty, el FIFA,
el Fortnite y adivinen ustedes cuál más, el GTA. Pero aquí hay un elemento muy chungo, un elemento muy difícil de superar, que GTA no te lo sacan cada año. El FIFA, el Call of Duty y todo eso sí te lo sacan cada año, y el Fortnite siempre tiene contenido y temporadas. Claro, es lo de siempre, como quien dice. GTA no. GTA, después de muchísimo tiempo, después de más de una década, te va a ofrecer un nuevo videojuego que seguramente sea el referente visual gráfico de la generación y todo lo demás. Así que, en ese aspecto, Call of Duty realmente tiene un problema, y tienen que medir muy bien las fechas en las que lancen el videojuego, aunque yo, en lo estrictamente personal, no sacaría un Call of Duty cada año, pero bueno, ya saben ustedes que al final todo esto va de pelas, va de cuadrar cuentas, y es ahí donde entra mi gran preocupación. Y en esas cuentas los problemas son muy claros. De última hora, también un filtrador habitual de la saga Call of Duty ha comentado que se está recortando contenido después del lanzamiento, clásicas expansiones y demás que suelen sacar a lo largo de los siguientes meses. Pues gran parte de todo eso no va a existir, son recursos que se van a dedicar a próximos títulos, básicamente porque ven que nadie va a pagar por ese contenido, y eso es un problema muy gordo. Este problema, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar Activision, lo va a pagar Call of Duty, el año que viene se cancela el lanzamiento, van a reducir los costos de la saga, ¿o cómo lo van a hacer? Pues sí, yo creo que en parte ciertos costos de la saga los van a reducir, pero el Call of Duty de cada año, repito que han dejado claro que no se va a demorar, el Call of Duty de cada año va a seguir adelante, así que el problema aquí reside en que eso no lo va a pagar Activision ni Call of Duty en su totalidad, lo vamos a pagar nosotros. ¿Cómo lo vamos a pagar nosotros? ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó en octubre con Game Pass? Esa subida de precio tan desproporcionada que nos metieron de última hora. Pues con cosas del estilo, al igual que las subidas constantes de precio de las videoconsolas, al igual que otra serie de productos. Veremos a ver en qué momento acaban subiendo de precio los videojuegos, porque este año la propia Microsoft ya tuvo la intención de subir de precio los títulos. En Estados Unidos ya habían pasado a ponerle un precio de valor estándar de $80 a los videojuegos, que ojo, no son como los 80 euros aquí en Europa, no, aquí los 80 euros son $70 allí. Así que era una subida nueva completamente. Estaban básicamente poniendo los videojuegos a precio de Mario Kart, lo que hizo Nintendo durante este año también. Y al final tuvieron que recular, porque estaban viendo que nadie les reservaba absolutamente nada. Menos mal que la comunidad estuvo rápida y estuvo fina. Menos mal que hubo un poco de amor propio en ese sentido. El año que viene veremos si aguantan con esto. Porque repito, esto de alguna parte lo tienes que pagar. Acaban de dejarse los de Microsoft más de 70.000 millones en la compra de Activision Blizzard. Y su principal activo, o uno de los principales quitando la telefonía móvil, es el Call of Duty. Yo creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo. Activision sin Call of Duty es un estudio que no vale para nada. Bueno, un estudio, son un conglomerado de estudios, pero ya me entendéis. Activision en sí ya es como una fábrica de licencias muertas que se dedica a Call of Duty. Eso es Activision a día de hoy. De vez en cuando te sacan un remaster, te sacan alguna cosa por allí, pero ellos viven de Call of Duty. Es decir, Call of Duty no lo van a dejar caer, porque es lo que les da dinero. Si no, pues básicamente tienes que cerrar Activision. ¿Y va a cerrar Activision? No. Tú no vas a cerrar tu gran activo. Tú no vas a cerrar aquello por lo que te ha gastado ese dineral. Vas a cerrar a otros. Y son esos los que me preocupan. Hagan repaso. Microsoft los últimos 2 años, ¿qué es básicamente lo que ha hecho? Cerrar estudios. ¿Ha sacado un montón de videojuegos? Sí, hasta ahí estamos todos de acuerdo. El producto es bueno, además. Pero la cuestión es que a nivel de lo que es la gestión de estudios han sido absolutamente nefastos. ¿Y saben ustedes qué? Todo viene tras la compra de Activision Blizzard. Todo, absolutamente, lo que ha sucedido a nivel negativo en subida de precios y demás, viene tras la adquisición. Hemos visto como Microsoft ha prescindido de Tango, que lo cerraron, pero lo rescataron en el último momento, básicamente, ni siquiera se dignaron a venderlo como tal, simplemente hubo un rescate de última hora, es increíble. Hemos visto cómo cerraban Arcane Austin, una auténtica vergüenza, simplemente porque un videojuego no le salió bien. Es absolutamente incomprensible por esa parte. Luego hemos visto como también han cerrado un estudio ilusionante llamado Initiative. Un estudio que de hecho estaba trayendo una gran licencia clásica. Pero bueno, ahí se quedó también.
Al final pues empezamos a sumar e incluso vemos un par de estudios también dentro del grupo Bethesda, que eran estudios un poco menores, pero que ahí estaban para dar soporte y otras muchas cosas, e incluso parte de la telefonía móvil. Al final, ¿qué es lo que vemos? Que Activision Blizzard lo está absorbiendo absolutamente todo. Activision no es la que paga el pato, no. Activision, de hecho, el único activo que tenía fuera de todo esto eran los desarrolladores del Crash Bandicoot. ¿Y qué es lo que ha pasado con ese estudio? Pues que le dieron puerta. Menos mal que no lo cerraron, pero lo dejaron como que se fuera por su lado y ya está. Podrían haber hecho eso con otros cuantos, pero en fin. En resumidas cuentas, que os esperéis lo peor, pero no para Activision. Esos son los últimos que van a pagar. Van a pagar todos los demás, los estudios pequeños y, por supuesto, tú como consumidor a través de los precios que tienen suscripciones y videojuegos. ¿Y por qué digo esto? Pues mira, porque me remito a los hechos. Son hechos, cronológicamente es así. Una vez se cierra la compra de Activision, ha pasado todo lo que ha pasado. Es así. Bien, dicho esto, también recuerden ustedes que en el informe que dio precisamente la directora financiera de Microsoft dejó claro que Call of Duty, por el hecho de meterlo en Game Pass, había provocado que se ganase menos dinero, al menos dentro de Xbox. Había provocado una reducción de ventas. ¿Y saben ustedes qué pasó después de esa declaración? Sí, que Game Pass subió de precio. Sumen ustedes, hay gente que, como está todavía en guerra de consolas, en guerras cornudas y todo este tipo de cosas, pues intenta negar estas movidas, intenta siempre salvar a su empresa millonaria favorita, que esa empresa te está haciendo pagar seguramente cosas de un videojuego que a ti no te interesa, a través de otra serie de movidas, a través de otra serie de historias, y esto al final pues es así. Al final, como a Call of Duty le vaya mal, le va a ir mal no solamente a Call of Duty, sino a todos los demás, porque ese es el que te trae los ingresos, ese es el que te trae la pasta grande. Y bueno, esperaros a los informes financieros, porque si el Call of Duty del año pasado, considerado exitoso, trajo un informe financiero de crecimiento casi cero, pues imaginaros con el de este año fracasando, e imaginaros con el del año que viene pegado al GTA 6. Tiempos negros, creo que es lo que hay por delante. El 2026 va a ser muy largo. De videojuegos vamos a ir servidos, va a haber un espectáculo de lanzamientos, pero luego están esas otras noticias. Esas otras que ya no nos gustan tanto. Y esto de rebote va para todas las demás, ¿eh? Ya sabéis lo que pasa cuando la competencia hace tonterías, que al final todo se pega. En la caja de comentarios os invito a que me dejéis todas vuestras opiniones sobre este tema. Perdonadme que el vídeo haya sido básicamente dedicado a esto, pero es muy fuerte y de última hora. Y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.